Vamos a recibir con el mensaje de la palabra del Señor en esta ocasión al pastor asistente, nuestro hermano Ramón Icaza, que tiene la responsabilidad de traer el mensaje del Señor. Recibamos con un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Romanos. Romanos capítulo 12. Reitero la cita bíblica, solamente vamos a estar leyendo un versículo. Romanos capítulo 12, el versículo 2. Si lo tenemos, podemos dar un fuerte gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en esta tarde: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, para siempre es tu misericordia. Yo te pido en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo tome control de nuestros pensamientos, de lo que vamos a expresar, Señor, que tu Espíritu Santo se glorifique al Hijo en esta tarde. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu contrario, Señor, todo espíritu, Señor, que no permita que tu palabra fluya, Señor. Cambia nuestras mentes, Señor, cambia nuestra forma de pensar y permítenos recibir lo que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Hoy queremos desarrollar el tema renovación de nuestra mente. La renovación de nuestra mente. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es la parte que nos da conciencia del mundo físico, y a través de él podemos relacionarnos con las cosas físicas, y a través de los sentidos podemos comunicarnos y llevar esa información a nuestra alma. Esa alma a su vez está compuesta por tres partes fundamentales, que son la mente, la voluntad y las emociones. Y el espíritu, que es la parte más profunda del hombre, que tiene que ver todo con lo que es la conciencia, la intuición, la adoración, la relación con Dios. En esta tarde queremos específicamente hablar de una de las partes del alma, lo que es la mente, y ver lo que la Biblia nos enseña acerca de ella, y ver cómo muchas veces falta en nuestras vidas una renovación de nuestras mentes que nos permite alcanzar las cosas que Dios tiene para nosotros, y cómo descuidar esta área inclusive puede hacer que tengamos tropiezos muy serios, muy fuertes, y desarrollar una serie de pensamientos, una serie de ideas que van a afectar todas las áreas de nuestra vida de forma negativa si no entendemos lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Cuántos me siguen? Si leemos nuevamente el versículo, hay tres palabras muy importantes en este versículo. La primera es transformar. Dice el versículo de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y ahí hay un mandato, mire, que no dice que Dios nos va a transformar, aunque obviamente el Espíritu Santo es el que hace la obra de transformación en el hombre. La Biblia habla aquí de que uno es el que debe ser transformado. Nosotros debemos transformarnos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Qué significa transformar? Convertir algo en otra cosa. Convertir algo en otra cosa. Significa que lo que Dios desea es que en nuestra mente haya un cambio. Dígalo conmigo: un cambio. De tal manera que pasemos de un estado a otro. Y el primer paso para eso es no conformarse. No debemos conformarnos al estilo de vida que teníamos antes del Señor, y en algunos casos inclusive con el estilo de vida que podamos tener en nuestra vida cristiana. Tiene que haber un sentimiento de no conformarse, de estar inconformes. Si nosotros no estamos en un nivel de inconformidad, no vamos a actuar para que nuestra mente sea transformada. Muchas veces Dios permite en nuestras vidas que pasemos por pruebas y situaciones, y nos vemos en circunstancias
que nos afectan de tal manera que nos sentimos incómodos. Y no es que Dios quiera ponernos en situaciones difíciles, es que a veces Dios tiene que empujarnos a un sentimiento de inconformidad para que nosotros tomemos la decisión de avanzar. Pero no es la voluntad de Dios ponernos a veces en ese tipo de situaciones. Pero por nuestras características y nuestra naturaleza, a veces Dios tiene que meternos en circunstancias donde las cosas no andan muy bien, para que nosotros nos sintamos inconformes y llegue el momento y decir, basta ya, de aquí en adelante voy a caminar, las cosas van a cambiar y voy a alcanzar lo que Dios me ha prometido, porque estoy cansado de vivir en esta situación actual. ¿Cuántos estamos así en este momento? Y si usted tiene inconformidad, y quizás usted esté bien económicamente, quizás usted es un hombre, una persona de Dios, no estoy hablando de que usted esté en pecado, ni que esté en una situación peligrosa espiritualmente hablando, sino simplemente usted sabe que hay algo más para su vida. ¿Cuántos creen que hay algo más para su vida? Y si usted está ahí en esa situación, entonces usted debe transformar, convertirse algo en otra cosa. La segunda palabra es renovar. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. ¿Y qué significa renovación? Sustituir una cosa vieja o que ya ha servido por otra nueva de la misma clase. Como estamos hablando de nuestra mente, estamos hablando de esa mente que teníamos antes de conocer al Señor y que tiene ciertas características de pensamiento, de razonamiento, de lógica, y que funcionaba de cierta manera antes de conocer al Señor. Cuando nos convertimos, ahora debe ser esa misma mente, debe ser cambiada, debe ser transformada para poder recibir lo nuevo que Dios quiere para su vida. ¿Cuántos me siguen? Entonces hay que ser renovada. Pero ¿qué parte de nuestra mente debe ser renovada? Nos dice la tercera palabra importante en este versículo: vuestro entendimiento. ¿Y qué es entendimiento? Es la capacidad del alma en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya conoce. En otras palabras, la capacidad de entender es la capacidad de razonar, de yo comparar situaciones, sacar una conclusión y moverme en base a eso. Todo el ser humano tenemos entendimiento. Unos lo tienen de una forma negativa, otros de una forma positiva, unos mayores capacidades, otras menores, pero todos tenemos una capacidad de entender. Y esa capacidad de entender, dice esta escritura, que debe ser transformada y renovada, porque si nuestro entendimiento no es cambiado, vamos a tomar malas decisiones, vamos a juzgar mal, vamos a comparar mal las cosas y por ende vamos a actuar mal. Por eso que en nuestras vidas muchas veces tomamos malas decisiones, porque nuestro entendimiento no ha sido renovado. ¿Y cómo era nuestro entendimiento? Ahora, para comprender lo que Dios quiere hacer, tenemos que entender, comprender cómo era nuestro entendimiento antes de conocer al Señor. Yo quiero que usted me siga con algunos pasajes. ¿Cómo era nuestro entendimiento antes de Cristo? Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 18, nos habla un poquito de cómo era nuestro entendimiento antes de conocer al Señor. Y nos dice de la siguiente manera, hablando de los que no conocen al Señor: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Antes de conocer al Señor, nuestro entendimiento estaba entenebrecido, y algo entenebrecido es algo oscuro. Quiere decir que nuestra capacidad de entender las cosas de Dios, nuestra capacidad de juzgar adecuadamente, nuestra capacidad de sacar razonamientos adecuados estaba oscurecida. Y en ese mundo donde vivíamos, a nosotros nos parecía que las decisiones que tomábamos, la forma de razonar es la correcta por las experiencias que habíamos tenido. Pero gracias a Dios venimos al Evangelio, el Espíritu Santo nos alumbró y nos dimos cuenta que la gran mayoría de la forma de pensar que teníamos, la forma de ver la vida que teníamos, era totalmente equivocada. Pero en el momento que éramos inconversos pensábamos que era lo correcto. ¿Por qué en ese momento pensábamos que era lo correcto? Porque no sabíamos o no queríamos aceptar que nuestra capacidad mental, nuestro entendimiento estaba en oscuridad. Y tuvo el Señor que a través de su misericordia llevarnos a una situación
para que le buscáramos. Y en el momento que usted fue salvo, si usted recuerda ese momento en que aceptó al Señor Jesucristo, usted sabe que algo se le cayó de los ojos, algo que usted tenía en sus ojos, una venda, y usted comenzó a ver y a entender que usted estaba mal. En ese momento hubo un alumbramiento de su capacidad de comprender, de razonar. Y hoy en día usted dice muchas veces, ¿cómo era posible que yo pensaba, actuaba y me manejaba de tal manera en el mundo? Pero qué bruto era. Pero ¿por qué lo puede ver ahora? Porque su entendimiento ha sido alumbrado, pero en ese momento estaba entenebrecido. Y muchas veces cuando alguien le venía a predicar del evangelio, a hablar de Dios, usted que decía, yo no quiero saber de eso, vete con tu locura a otro lado. Y rechazamos a las personas y decíamos, ese que está predicando en Canal 2, en TVN, ese que dice sopla Dios, me cae mal. Y razonábamos, ¿qué le pasa a este señor? ¿Cómo va a hablar así? Porque nuestro entendimiento estaba entenebrecido. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice de la siguiente manera: en los cuales el Dios de este siglo, hablando de los inconversos, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El entendimiento entonces está cegado por Satanás. Quiere decir que hay influencias espirituales, hay principados, hay potestades en una región, en un país, que tienen la capacidad de cegar la capacidad de comprensión del hombre para que no acepte el evangelio. Por esa razón aquí todos los miércoles se ora. ¿Cuánto les gusta orar? Todos los miércoles aquí hay un culto de oración y de avivamiento para que aquí hay un pueblo que dobla rodillas para que los principados y las potestades que ciegan el entendimiento de los incrédulos se caigan y muchos vengan al conocimiento de la verdad. Y si usted quiere ser participante de esto, venga los miércoles, venga a rodillas y ore con nosotros para que se caigan las cadenas y haya muchas personas que sean libertados del poder de Satanás. Vamos a dar un aplauso al Señor en esta tarde. Pero hay una pregunta interesante. Ya sabemos cómo era nuestro entendimiento, nuestra capacidad de razonar, de comprender, de comparar, de juzgar. Para tomar decisiones estaba entenebrecida, estaba cegada. Pero cuando venimos al evangelio y no comprendemos la necesidad de que nuestra mente sea renovada, a pesar de que estamos en el evangelio, nos estamos moviendo a veces en oscuridad y no lo sabemos. Y nos estamos moviendo en tiniebla y no lo sabemos. Y pensamos que tenemos la razón, y pensamos que estamos en lo correcto, y pensamos que nos va a ir bien haciendo lo malo, y ni siquiera nos damos cuenta porque nuestra capacidad de ver y entender ha sido disminuida por muchas razones. Por eso es que la Biblia dice la importancia de ese cambio. En Efesios capítulo 4, versículo 23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4, 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Quién eran los gentiles? Los gentiles era simplemente aquel que no era judío. Pablo le está escribiendo a una iglesia en Éfeso que no son judíos, que son gentiles. Y parte de esos gentiles aceptan al Señor. Y ahora Pablo les dice: mira, tú gentil que has conocido al Señor, ya no puedes andar como los otros gentiles que no conocen al Señor, que andan en la vanidad de su mente. Y muchas veces nos preguntamos por qué los cristianos a veces nos comportamos como si fuéramos inconversos. Y una de las razones es porque nuestra mente, nuestro entendimiento no ha sido renovado. Porque tenemos hábitos, tenemos costumbres, tenemos formas de pensar que nos funcionaron en el mundo de alguna manera y la traemos aquí a la iglesia y queremos seguir usándola. Una de las características principales de nuestro país, lastimosamente, que hay una cultura del juega vivo. Y esa cultura del juega vivo que está en el mundo queremos traerla a la iglesia y comenzamos a movernos con esa misma cultura del juega vivo, con astucia, con artimañas de hombre, y no nos damos cuenta que estamos con un entendimiento entenebrecido y estamos sembrando cosas negativas y vamos a cegar cosas negativas en nuestra vida. No podemos traer esa forma de pensar en el mundo. En el mundo, ¿cómo te decían? ¿Qué pensabas tú? Yo tengo que pensar mal siempre en la persona para ir por delante, para picar primero.
porque si no me la van a hacer, y antes que me la hagan a mí, yo se la hago a él. Y venimos con esa forma de pensar. La Biblia habla de la malicia. Y en el mundo a muchas personas la malicia les funcionó para protegerse, siempre pensando mal de los demás, siempre pensando que me la van a hacer, siempre pensando que van a hablar de mí, siempre pensando que me la tienen velada, y se protegían. Pero la Biblia habla que la malicia es una levadura de maldad. La Biblia dice que el cristiano no debe andar con malicia. La Biblia dice que el cristiano debe andar con prudencia. Porque cuando hay malicia, hay sospechas. Cuando hay sospechas, nacen raíces de amargura. Y cada vez que alguien habla como tú eres malicioso, estás pensando que te está haciendo, te la está tirando, está haciendo algo contra ti. ¿Por qué? Porque tienes una levadura de malicia. Y no podemos venir a eso, pero nuestra mente, nuestro entendimiento, no hemos tomado la decisión de renovarlo. ¿Cuántos quieren renovar su mente, su entendimiento en esta tarde? Tenemos que renovarnos. ¿Cómo se renueva nuestro entendimiento? Lucas capítulo 24, versículo 45. Dice la Escritura que Jesús, después de haber resucitado, hablando con sus discípulos, dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cuántos quieren comprender las Escrituras? Entonces tenemos que orar: Padre, abre nuestro entendimiento. El único que te da capacidad de entender la Escritura se llama el Espíritu Santo. Los maestros podemos enseñarte, pero el único que te puede dar entendimiento en la palabra se llama el Espíritu Santo de Dios. Es Él el que va a abrir tu entendimiento. No es tu lógica, no es tu juega vivo, no es tu razonamiento. Es la potencia que da el Espíritu Santo de abrir el entendimiento y cambiarlo para que podamos comprender la Escritura. Efesios capítulo 1, versículo 18 dice que Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepamos. Mire lo que dice Efesios 1:18, que Dios va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos. ¿Qué ocurre si nuestro entendimiento no es alumbrado? ¿Qué pasa si nuestro entendimiento no es alumbrado? ¿Podemos ver? ¿Podemos saber? ¿Cree usted que si nuestro entendimiento no es alumbrado, usted va a poder saber lo que Dios le ha dado? ¿Sí o no? Si Dios no alumbra nuestro entendimiento, no vamos a saber. Y si no sabemos, ¿cómo va a conquistarlo? Si no sabe, ¿cómo va a avanzar? Si no sabe quién es usted en Dios, si usted no sabe lo que Dios le ha dado, si usted no sabe lo que Dios ha hecho en su vida, si usted no sabe el propósito de Dios, claro que Satanás lo va a llevar de un lado para otro y no va a tener firmeza en el Evangelio. Pero debes alumbrar vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepamos cuál es la esperanza que Él nos ha llamado, la riqueza de su gloria y su herencia. Solo ese pasaje podemos hablar de un mensaje. Nuestro entendimiento se renueva por la mano de Dios, que abre nuestro entendimiento y nos da luz. En segundo lugar, la palabra. El Salmo 111, versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. ¿Cuántos practican los mandamientos de Dios? Dice que tiene buen entendimiento. El que practica la palabra tiene capacidad de tomar decisiones correctas. El que practica la palabra sabe cómo moverse. El que practica la palabra no hace daño al hermano. El que practica la palabra ama al hermano. El que practica la palabra vence el mundo. El que practica la palabra sabe tomar decisiones. El que practica la palabra sabe cómo moverse en el mundo, en la casa, en el hogar, en la familia. El que practica la palabra sabe atender a su esposa y sus hijos. El que practica la palabra sabe atender a su esposo. El que practica la palabra sabe respetar la iglesia. El que practica la palabra no daña los baños y los servicios. El que practica la palabra cuida el templo. El que practica la palabra aporta con diezmo y ofrenda. El que practica la palabra sostiene el comedor. El que practica la palabra tiene entendimiento. ¿Por qué una persona no diezma? Porque tiene el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué una persona no cuida los muebles del templo?
porque tiene el entendimiento entenebrecido. Porque una persona escarga a los hermanos, porque tiene el entendimiento entenebrecido. No lo digo yo, lo dice la palabra. Pero si practicamos la palabra, nuestro entendimiento crece. Tercer lugar, para que nuestro entendimiento sea renovado, los pensamientos. Nuestra mente es como una computadora. Cuando usted compra una computadora, viene con los software fundamentales. Pero usted le va echando a esa computadora, le va echando programas, información. Y su computadora va a trabajar de cierta manera. De igual manera, nuestra mente es una computadora. La pregunta que me hago hoy, ¿qué le estamos echando a nuestra mente? Dice la Biblia en Filipenses 4:8, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, ¿qué? Pensar. Entonces, ¿qué estamos pensando? ¿Qué conversaciones estamos escuchando? La Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si usted está constantemente con una persona que tiene el entendimiento entenebrecido y se la pasa quejando de que él predica corto o el que predica largo, se queja de que las alabanzas son largas o son cortas, se queja si hace frío o si hace calor, se queja si el pastor regaña o no regaña, se queja de todo, se queja de los oficiales que son o que no son, se queja de todo el mundo. ¿Usted qué hace al lado de esa persona que tiene el entendimiento entenebrecido? Está llenando su mente con ideas, con pensamientos. Dice la Biblia, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con ellos será quebrantado. Yo hasta el día de hoy, cada vez que escucho una persona que se queja de todo en la iglesia, que se queja de los líderes, que le dice que los líderes no sirven, que los líderes andan mal, que yo no le voy a hacer caso a este o al otro, a aquello porque anda de esta manera, a la larga siempre mete la pata y hace algo que no debe. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y usted no puede llenar su mente con cosas negativas. Cuando alguien le dice a usted, mira, fulano de tal está haciendo cosas malas, yo no voy más a esa iglesia, yo no lo quiero escuchar porque él anda en cosas que no debe, es un hipócrita. ¿Usted qué debe hacer? Ven acá, hermano, vamos a orar por el hermano para que Dios lo levante y lo cambie y se deje de eso. Y no lo va a hacer. Porque tiene el entendimiento entenebrecido y se la pasa viendo lo negativo de los demás. Se la pasa criticando a los demás. Ya hemos visto un poquito aquí la parte teórica. Vamos a ver ahora la parte práctica. Porque la doctrina hay que llevarla a la práctica. Uno de los grandes errores que tenemos, lo que enseñamos, es que a veces hablamos tanto de doctrina y de la palabra y no llevamos a la gente a la parte práctica del conocimiento. Debemos ser transformados en nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, porque antes de conocer al Señor teníamos un entendimiento entenebrecido y ciego. Dios ordena que nuestra mente sea renovada, cambiada. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, Dios es el que lo hace. Segundo, por la palabra. Tercero, teniendo pensamientos correctos. Ya sabemos esto. Ahora vamos a ver algunos ejemplos prácticos. La pobreza. Muchas veces la pobreza, si uno se mantiene en pobreza, es producto de un entendimiento entenebrecido y una forma de pensar negativa. Y les voy a dar algunos ejemplos. Usted ve los gobiernos que tratan de levantar a la gente de la pobreza con dos cosas, educación y salud. Amén. Amén. Porque con educación y salud, la persona puede salir de la pobreza. Pero hay personas que viven en pobreza y cuando se le da la oportunidad de estudiar, no lo hacen. Y al no hacerlo están tomando una mala decisión, porque si no estudian, el círculo de pobreza se mantiene en sus hogares y en su familia. El gobierno da oportunidades, cualquier otro, siempre hay la escuela pública, gratis. Y hay cursos y hay muchas cosas, pero hay gente que prefiere ir a la calle a buscar camarones para la plata del momento ya y no están planificando para el futuro. Y llega un momento que no pueden salir de esa pobreza. Pero si hubieran sido ordenados, si hubieran sido responsables, si hubieran planificado, hubieran podido hacer ese camaroncito y seguir estudiando para que el día de mañana romper ese círculo de pobreza y sus hijos no pasen lo que ellos pasaron.
Pero hay una mentalidad, hay algo en su mente que no los deja, porque están en ese ambiente. Vemos otras personas, por ejemplo, que están con sus casas, viven literalmente sobre excrementos, problemas de salubridad. Y cuando se les trata de mejorar sus condiciones, se quejan, no quieren y hacen muchas cosas. Cuando se les está dando la oportunidad de salir de una situación insalubre que le va a traer ahorro, porque enfermarse es caro. Enfermarse trae pobreza. Si usted no tiene los recursos, una enfermedad le lleva a otra, le lleva a otra. Por eso el Evangelio de Jesucristo, sabiendo que hay pobres, trae sanidad divina para que usted salga de esa pobreza. Otros, sabiendo que no tienen los recursos, y perdónenme lo que les voy a decir, no hacen una planificación familiar. No se atreven, porque dicen que no tienen plata, comprar un protector para no tener hijos. Y se van llenando de hijos que no pueden mantener. Y al llenarse de hijos que no pueden mantener, no los pueden educar y se rompe, se fortalece esa pobreza y son presas fáciles de la delincuencia y de las drogas. ¿Por qué? Porque ese hombre, esa mujer, no tuvo el entendimiento suficiente de planificar su hogar y su familia. Hay mujeres que no se dan cuenta que hay hombres que solamente las desean para la parte sexual y andan teniendo hijos con todo hombre que se enamora, llevando a la pobreza a esa descendencia. Si usted tiene entendimiento, si usted quiere estar conmigo, se tiene que casar. Si no te vas a casar, aquí no hay prueba de amor. Chao, adiós y que te vaya bien. Hay mujeres que les gustan tener un recuerdo de cada hombre que se enamora. Faltan de entendimiento, entenebrecido, y eso las lleva a la pobreza. Y después, no, yo soy madre y padre. Hermana, no existe madre y padre, usted existe madre, punto. Padre es el papá, usted no puede reemplazar un padre. Igual un padre no puede reemplazar una madre, cada uno tiene su función. Pero hay mujeres que no les gusta escuchar eso. La pobreza, la falta de entendimiento te lleva a la pobreza. Dice la Biblia, en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de conocimiento. Hay formas de salir. ¿Que es fácil? No es fácil, pero sí se puede. ¿Que va a ser difícil? Sí va a ser difícil, pero sí se puede. Otro ejemplo práctico, los prejuicios. Hay prejuicios que son producto de una mente entenebrecida. Y cuando hablamos de los prejuicios, hay mucha gente que se siente. Pero hay que hablarlo. Hay que decirlo. Por ejemplo, hay personas que por las situaciones de su vida han sido muy rechazadas o han experimentado mucho rechazo. Y llega ese prejuicio a su mente, que piensan que todo aquel que les dice no, o que no los llama, o que no los pone en una posición, es porque lo está rechazando. Aquí tenemos una iglesia y tenemos un pastor. El pastor decide a quién llama, a quién pone y a dónde lo manda. Si el pastor no me llama a mí para algo, no quiere decir que él no me ame o me rechace. Pero nuestros prejuicios hacen que nosotros pensemos, el pastor no me quiere. Y vamos y oramos, Señor, ahí en la iglesia me menosprecian. Señor, el pastor no me ama, ama a otro. Señor, el pastor no ve los dones que yo tengo. Y lloran y se duelen de verdad. Sí están dolidos y sí están sufriendo. Yo no digo que no están sufriendo, pero su entendimiento entenebrecido le hace pensar que el pastor no los quiere o lo está desechando, no los ama. Y sufren innecesariamente, porque se lo están imaginando. Y hay algunos que en su mente le está diciendo, yo no me estoy imaginando, eso es verdad. Falso. Reprenda eso en su mente ahora en el nombre de Jesús.
Hay gente que piensa que cada vez que no lo toman en cuenta es porque me tienen en poco, o porque no me llaman, o porque yo no voy adelante, es porque el pastor no me ama. Hermano, suelte ese prejuicio de esa mente entenebrecida. Hay gente que si no le saludan una bien, ay, ¿será que no me quiere? ¿Será que le hice? Ay, ¿será que está pensando en mal? Hermano, aquí no se puede saludar a todo el mundo. Es imposible. Es imposible. Y a veces simplemente usted, con tanta gente, usted de repente en su mente está pensando en algo y le pasa al lado y ni cuenta se da. Ay, el pastor no me quiere saludar. Ay, el pastor dice que le dice. Y se le van metiendo cosas en su mente. Yo le voy a decir un ejemplo de algo que ocurrió. Como los prejuicios, y eso lo predicó el pastor Boris el miércoles, un muy buen mensaje que el pastor Boris Goodrich predicó el miércoles acerca de esto. Yo hace años atrás, dirigiendo un departamento, tuve que hacer unos cambios, porque había una persona muy buen cristiano, con capacidad, con talento de Dios, pero por razones de trabajo no podía cumplir en sus funciones. Yo me le acerco a la persona y le digo, mira, sé sincero, ¿puedes o no puedes? Porque veo que no estás cumpliendo con las funciones. Y tuve que presionarlo, y la persona dice, es que realmente el trabajo no me lo permite, ¿ok? Tomé la decisión entonces de reemplazarlo, porque el trabajo no le permitía. ¿Qué ocurrió con esa persona? Luego que se le reemplaza, dice, Ramón y Casas me quitó porque él no gusta de mí o de algunas características personales mías. Y contaminó a mucha gente, diciendo que Ramón y Casas era de esta manera. ¿Qué yo veo ahí? La persona no entendió, no comprendió, a pesar de ser un hombre de Dios con virtudes, con talento, que en el Evangelio somos un equipo. Y como equipo, si usted no puede por falta de tiempo o su trabajo, hágase a un lado y permita que otro haga la labor. Así de sencillo. ¿Qué pensó? Que yo lo estaba teniendo en poco porque era de cierta característica esa persona. ¿Por qué? Porque había un complejo, un prejuicio. No es que Ramón no gusta de las personas que son así. Y contaminó a las personas. Si él decía, yo soy buen cristiano, tengo de Dios, y Ramón me quita, entonces ese que no gusta de mí. ¿Por qué se produjo eso? Por un prejuicio. Porque cada vez que esa persona tiene en su mente que cada vez que se le dice no, es un ataque contra él, o contra ella, o contra su familia. Y no es así, hermano. Nosotros no podemos ser tan sensibles. No podemos pensar que cada vez que pasa algo es porque me la tienen velada o porque pobrecito yo. Tenemos que salir de esos prejuicios. Si va a darles aplausos, déselo fuerte al Señor. Hay prejuicios que no te dejan crecer, producto de tu forma de pensar, porque te has llenado toda la vida. No gustan de mí, no gustan de mí, no gustan de mí porque soy cholo, no gustan de mí porque soy indio, no gustan de mí porque tengo los ojos verdes, no gustan de mí, no gustan de mí. Y te vas entenebreciendo en tu entendimiento y te vas atando. No gustan de mí, yo soy pobre, yo nunca voy a superarme, yo nunca voy a salir de la pobreza. Mire, hay un señor que se llama Oyer Beitía, del Centro Bíblico. Ese señor me llama mucho la atención, ¿por qué? Él está en segundo año del Centro Bíblico, tiene como 3 años de estar en segundo año del Centro Bíblico. Y él no tiene miedo, ni se acobarda. Bueno, no pasa este año, voy al otro y lo intento de nuevo. Y cada año mejora más su nota. Yo creo que este año sí va a pasar. Pero no tiene prejuicio, no tiene miedo. Bueno, si no puedo, sigo adelante y le doy, 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 hasta que lo logre.
Tenemos prejuicios que nos atan. Bueno, vamos a liberarnos de eso en esta tarde. Vamos a salir de esas cadenas que no nos dejan crecer. Hay mucha gente que tiene de Dios y está estancada por sus prejuicios, por el juega vivo, porque tiene una mente entenebrecida y no se han dado cuenta. Y envenenan a los demás. Y crean divisiones. Y crean murmuraciones. Y crean situaciones difíciles en la iglesia. Cuando tenemos una mente entenebrecida, como país no crecemos. Panamá es un país subdesarrollado, no porque no cuente con los recursos, es porque nosotros, la población, tenemos una mentalidad incorrecta. Usted ve a la gente que va en los carros y tiran basura a la calle. Y a los niños que le enseñan en la escuela que no hagan eso, le dicen al papá o a la mamá: mamá, no hagas eso, no tires basura en la calle. Y que le dice: no te preocupes, porque por yo tirar basura en la calle es que las hormiguitas, las que recogen basura, tienen trabajo. Mira qué mentalidad. Entenebrecida esa mentalidad. No se dan cuenta que esa basura a la larga va obstaculizando las alcantarillas y vienen las inundaciones. ¿Dónde se dan las inundaciones? Donde la gente bota colchones, lavadoras. ¿Y dónde son? En los lugares pobres y se empobrecen más. Porque su entendimiento lo tienen entenebrecido. No se dan cuenta que se están haciendo daño. Cuando un cristiano sí tiene su mente que no ha entendido, no ha dejado que Dios trabaje, se hace daño y le echa la culpa a los demás. Se hace daño y dice que son los demás. Se hace daño y dice que es la iglesia, que es Dios y los hermanos. Hermano, no es la iglesia, no es Dios, son los demás. Es usted que tiene que cambiar. Nuestro país puede ser una nación desarrollada hace décadas. Usted ve con los semáforos nuevos, la gente se pasa la roja como le dé y cuando le da la gana. No se dan cuenta que puede haber un accidente, que pueden matarse ellos o matar a otra persona. Porque según su juega vivo, yo tengo que aprovechar y ir más rápido, porque tienen el entendimiento como entenebrecido. Y hasta cristianos podemos caer en eso, porque andamos apurados. Entonces tenemos que cambiar. Pero hay unas consecuencias si nuestra mente no es renovada, si nuestro entendimiento no es renovado. Mire que lo que dice Proverbios 13:15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Usted ve gente en el evangelio que pasan páramo y no es que Dios lo está probando y no es que están en prueba, es que como tienen el entendimiento endurecido, se hace duro su camino, hasta que un día por fin se dan cuenta y se dejan formar por Dios, y de ahí en adelante vienen las bendiciones de Dios. Estuvo 2 años, 3 años, 4 años dando un camino duro innecesariamente. Muchos de nosotros las pruebas que pasamos, las pasamos innecesariamente. Y después decimos: bueno, Dios me pasó por esto y aprendí. Sí, pero no era necesario que pasaras por tanto martirio si hubieras tenido entendimiento. Pero Dios es misericordioso. Y a pesar de que no somos muy inteligentes, su gracia y su misericordia está ahí con nosotros para levantarnos y llevarnos a un final término. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta tarde. Romanos 1:28 me llama la atención, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando una persona se endurece en su corazón: este es mi carácter, esta es mi forma de pensar, yo soy así y yo creo que es así, aunque Dios me hable, aunque me lo prediquen, aunque me enseñen, yo me mantengo en mi prejuicio, en mi forma de pensar, y se endurece en su corazón. Dice la Biblia que Dios los entrega entonces a esa mente que reprobada. Qué doloroso es para un pastor ver que haya hombres y mujeres de Dios que pueden llegar a un momento que Dios los entrega
Y la Biblia me da un ejemplo, Saúl. Saúl fue un hombre escogido. Saúl fue un hombre lleno de Dios, profetizó, llevó a Israel a victoria, cumplió muchas cosas que Dios había prometido. Es más, inclusive ya Dios lo había desechado, pero seguía dando victorias al pueblo de Israel, el ungido de Jehová. Pero ¿por qué Dios lo rechazó? Porque en el momento que él debía arrepentirse de lo que había hecho, él le dijo a Samuel: honrame delante del pueblo, porque a él le interesaba más ser honrado delante del pueblo, que el pueblo le hiciera la veña, que estar bien con Dios. Y se endureció en su entendimiento. Y Dios lo entregó, y a las finales de sus días fue a consultar a una adivina, algo totalmente contrario a Dios. Qué doloroso es ver que hay hombres y mujeres que tienen potencial para crecer, para alcanzar las cosas que Dios le ha dado, y le echan las culpas a los demás y dicen que son los demás. No son los demás, es usted. Cambie y deje de echarle la culpa a los demás. No son los demás, abra los ojos. Tienen de Dios, tienen potencial, tienen llamado, pero no lo pueden desarrollar porque su mente no la han entregado a la renovación con el Espíritu Santo. Y Dios puede desecharlos. Y cuando Dios desechó a Saúl por esa mente no renovada, porque no se sometió a los mandamientos de Dios, se fue a hacer guerra con David. Jonatán sí entendió el llamado y habló con David y le dijo: Dios te ha mandado a ser rey. Pero Saúl, aunque Dios le había dicho que David iba a ser rey, como su entendimiento estaba entenebrecido, que él decía: David me quiere quitarle el reino, David me quiere quitarle el reino. Y él se convenció en su mente que David le quería quitar el reino. David no le quería quitar el reino, él solo se lo quitó. ¿Por qué? Por su desobediencia. No fue David, fue él mismo, pero le echó la culpa a David y lo quería matar. Hay consecuencias si no renovamos nuestra mente. Por eso la Biblia nos dice en Hebreos 8:10: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, en la mente de ellos, y sobre su corazón, y las escribiré, y será ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Dios quiere poner sus leyes en tu mente. Dios quiere poner sus mandamientos en tu mente. ¿Cuántos quieren que Dios renueve su mente? ¿Cuántos van a dejar que el Espíritu Santo renueve sus pensamientos? Yo quiero que se ponga de pie en esta tarde y vamos a darle un aplauso al Señor. Si va a darle ese aplauso, déselo a Él. Déselo a Él. A Él la gloria, a Él la honra, a Él la alabanza. Usted puede alcanzar lo que Dios le ha dicho que va a alcanzar si se deja formar por Dios. Deje a un lado los pensamientos raros, deje a un lado los prejuicios, deje a un lado cosas que no le edifican. Busque gente que le ayude, júntese con sabios, con gente que piense positivamente. Tome libros, lea libros de actitud que el cristiano que le enseñan a ser mejores personas, que le enseñan a ser mejor padre, mejor esposa, mejor esposo, mejor administrador. Usted tiene la decisión de cambiar. Está en sus manos. De nada sirve que oremos ahora, Dios cambie su mente, y el día de mañana usted, cuando vengan esos pensamientos, los agarre de nuevo y se los guarde. Usted tiene que tomar una decisión de: hasta aquí voy a pensar de esta manera. Tengo escasez ahora económica, pero Dios me va a bendecir, y me va a bendecir cuando cambio mi mentalidad, y voy a tener una mentalidad de bendición. Yo no digo que va a ser millonario, pero si hoy tenía $5, mañana vas a tener 10, y después vas a tener 15, y después vas a tener 50, y después vas a tener 100. Y si hoy eres mal padre o mal esposo, vas a cambiar tu mentalidad y vas a avanzar un poquito y un poquito más y un poquito más. Pero tienes que estar cansado. Tienes que estar cansado de vivir como estás. Tienes que estar con ese deseo de mente de que hay algo más para mí. Dios no me llamó para estar como estoy ahora. Es verdad, Dios me ha bendecido, es verdad, Dios ha estado conmigo, es verdad, Dios me ha consolado, pero yo sé que hay más cosas para mí, y lo único que detiene eso en tu vida es cómo piensas.
Y si tú has decidido a cambiar, si estás decidido a tomar ese reto, y en el proceso quizás cometas errores, no importa, siempre vas a crecer. Pase aquí adelante, vamos a orar para que Dios nos dé entendimiento, para que Dios nos dé comprensión, para que renueve nuestra mente, para que nos quite esa forma de pensar del juegavivo del mundo. Dice la Biblia que nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros somos pueblo escogido por Dios, nación santa. Usted ore. Usted es el que le está pidiendo a Dios. Usted es el que está haciendo el compromiso con Dios. Los hermanos están pasando. Acá a la izquierda, a la derecha, hay espacios. Vamos a orar. Porque Dios sí te quiere bendecir. Dios sí te quiere levantar. Dios sí te quiere dar mejores cosas. No dejes que ese entendimiento entenebrecido te diga que Dios no te quiere bendecir. Eso es mentira. Dios sí te quiere bendecir. Dios te quiere ser mejor hombre, mejor mujer, mejor padre, mejor madre, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor hija. Quiere levantarte espiritualmente. Quiere llenarte, quiere darte dones. Quiere levantarte, no lo dudes. Padre, en este momento venimos delante del Señor. Padre, yo te presento a tu pueblo, tus escogidos. Solo tu Espíritu Santo puede renovar nuestro entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú conoces el corazón de cada uno que clama ahí, cansado de su situación, que saben que hay algo más para su vida, que sabe que tú le has prometido cosas. Padre, ahora, en el nombre de Jesús, Señor, con la autoridad que me has dado, Señor, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo pensamiento negativo ahora, todo pensamiento de pobreza, todo pensamiento de escasez, todo pensamiento de autoestima baja. Padre, ahora la reprendo en el nombre de Jesús, Señor, y declaro una bendición. Ahora, Padre, Espíritu Santo, sopla sobre cada uno de ellos, renueva la mente, renueva el entendimiento. Ahora, en el nombre de Jesús. 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 Crea mente nueva. Renueva los pensamientos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.